Pero les habla de algo que me llama la atención. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. No dice alegría, no dice felicidad, sino dice gozo, porque el gozo permanece en nuestras vidas. La felicidad te dura mientras te dure lo que tengas, pero el gozo lo tienes siempre como fruto del Espíritu Santo. ¿De dónde viene nuestro gozo? Ya lo hemos visto. ¿Sí? Número uno, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Pero también, Filipenses 1:25, no lo busques, habla del gozo de la fe. Pero también quiero que vayas a Habacuc. Ahí sí quiero que vayas. No, mejor pon Habacuc, porque si no podemos estar aquí un buen rato. Pero si tú ves en Habacuc, ¿quién ha leído Habacuc? ¿A quién le gusta la oración de Habacuc? Qué preciosa oración, ¿verdad? Es que es como si fuera un hombre de verdad. Es decir, un buen cristiano. Habacuc 3:17, y vamos a leer hasta el 19. Empezamos por Habacuc 3:17. Fíjate lo que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Fíjate lo que está diciendo la palabra de Dios. Quiere decir que te quedas sin nada. ¿Quién se ha sentido así? De que no tienes, vamos. Oye, la higuera no florece, debería de florecer, ¿verdad? Aunque sea el paro, pero debería florecer un poco. Pero y dice, y ni las vides en las vides haya frutos, falta el producto del olivo, los labrados no hay mantenimiento, no hay ovejas, no hay vacas. Pero fíjate la respuesta, el 18: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pon el siguiente: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amado, con todo yo me gozaré en Jehová, yo me gozaré en el Señor, con todo yo me alegraré en mi Dios, en el Dios de mi salvación. ¿Sabes qué? De ahí proviene nuestro gozo. Ahora, otra cosa también, el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Mucha gente no puede encontrar ese gozo porque no está cumpliendo el propósito de Dios para sus vidas. No pueden. Es que yo quisiera, pero de repente ya me viene la tristeza y me hunde. Oye, cuidado, cuidado. ¿Sabes una cosa? Hay que cumplir el propósito de Dios para nosotros. Nos cueste lo que nos cueste, pero hay que cumplir el propósito, porque el propósito de Dios en nuestras vidas genera gozo en nosotros. Mira, Lucas 10:17. ¿Os acordáis de los 70 que fueron enviados? Cuando fueron enviados, el Señor les dio poder y autoridad y les dio una misión. Les dijo: vayan. Los envió de 2 en 2 para que hablasen de la palabra del Señor. Y fueron y liberaron gente, predicaron la palabra, sanaron gente. Y en el 10:17 dice: volvieron los 70 con gozo. Quiere decir que tal vez algunos los llegaron a rechazar. Si a Jesús lo rechazaban, no quiere decir que ahora yo, porque soy muy guapo, no me van a rechazar. No, te pueden rechazar y te puedes sentir mal. ¿A quién óyeme bien, a quién no le incomoda que lo rechacen? Para ponerle una vela y una foto y todo. A mí me incomoda que me rechacen. Me hace sentir mal. ¿Seré raro? Sí, dice la pastora que sí, ya te tocará predicar. Y vendrán las mías.
Eso no está bien, ¿verdad, pastor? Vale, fíjate, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nos ha ido bien en general, tuvimos victorias espirituales, pero Jesús le dijo: no os regocijéis, en el 20, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es el regocijo, o sea, es ir más allá del gozo. O sea, el gozo es una cosa, el Espíritu lo da, pero el regozo tiene que ser mejor, ¿no? Claro, el regozo, ¿lo pilla? Regozo. Ahora, ¿qué es lo que más se parece a lo que es la felicidad aquí en la tierra? Amados, se llama contentamiento. Y Pablo nos habló en Filipenses 4. Filipenses 4:11. Pablo estaba pasándola muy mal, amado, muy mal. Tenía una situación económica muy difícil, apenas tenía para comer, si es que a veces pasaba en ayuno días. Pero enviaron los filipenses una ofrenda y él la agradeció y dijo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ese contentamiento se aprende. Y cuando nosotros aprendemos a vivir en contentamiento, realmente es lo que más cercano a felicidad podemos vivir aquí en la tierra. Donde decimos: Señor, gracias por esta situación. Yo les he contado de una ancianita indígena del norte de México, se llaman tarumaras y es de la misma familia de los apaches. O sea que no te puedes descuidar porque cabellera abuela. Pero y son así muy fuertes porque duran sus 4 noches, ¿verdad? Y sus días corriendo sin parar, Ellos corren las 101 millas y las ganan siempre. Y porque las 101 millas se corre por montañas en Denver o en California, y los invitan. Y llegan y les quieren regalar unas bambas para correr por la montaña. No, ellos con unas chanclas hechas con suela de neumático, ¿sí? Y unas correas, y con eso corren. Dicen: no, esto no me vale, no. Si son mejor, corren descalzos mejor. Tú, si te quieres meter en internet, puedes buscarlo, ya que eres tan facebookero y te encomiendas mucho a San Google. Pues métete y escribe ahí, verás, y te salen los indígenas estos y todo lo que hacen. Pero fíjate que porque ellos andan ahí que hay mucha nieve y ellos andan así con un taparrabo aquí hasta las rodillas, y tú les preguntas, no se te ocurre nunca preguntarle: oye, ¿no tiene frío en los pies? Porque yo le pregunté: ¿que no tiene frío en los pies? ¿Y tú no tienes frío en la cara? Pues la verdad que no. Dice: pues yo tampoco. Y otra persona le dijo: oye, ¿que no tiene frío? Porque hacía un frío que pela. Estábamos como a 20 grados, una cosa así. Bajo cero, teníamos reuniones a 16 grados bajo cero, ¿verdad? Y la iglesia tenía un calentador ahí hecho, esos que hacen ahí mismo, con un depósito de 200 litros y así grande, y le metían leña y leña. Y yo estaba predicando y todo el mundo se iba como hacinando al lado de la estufa. Y yo decía: ¿qué está pasando? No, es que estábamos, y ahí íbamos a 16 grados bajo cero y la cosa seguía bajando, ¿verdad? Esa vez no pudimos salir de ahí, ¿verdad? Por la nieve. Al día siguiente salimos y casi nos matamos porque se fue la furgoneta casi para abajo. Pero te decía que una ancianita, y estos fueron unos periodistas que fueron a filmar, a entrevistarla, porque esta ancianita, le habían matado los narcotraficantes al esposo y al hijo por las tierras. Entonces ella vivía con su nuera y con su nieto. Y ahí, si no cosechan,
se muere la gente de hambre. Porque aunque hay ayudas del gobierno en los países latinos, se va quedando la comida que envían a la gente que la necesita por el camino. Y ya cuando llega a quien realmente lo necesita, llega una bolsita. Y se hacen la foto ahí las autoridades con una bolsita. Incluso había un sacerdote jesuita que le enviaban vagones de ferrocarriles llenos desde Canadá, porque era canadiense, y ponía su chiringuito ahí. No se la daba a quien tenía que dársela, sino que la vendía. O sea, la cosa era sin ley ahí. Y ahí fue donde llegamos Silvio y yo, y ahí fue donde nos amenazaron de muerte. Y ahí fue donde esa persona que nos amenazó de muerte, que era ese cura jesuita, se le cayó la avioneta. Si no, igual estaría predicando otro aquí. No tan guapo, pero sí. Y sí, pero otro no dejaría solos. Pero fíjate qué tremendo que esa ancianita vio, porque las nubes de nieve son preciosas. Toman unos tonos rojizos ahí, muy, muy preciosos, todo eso lo ves. Y vio las nubes y dijo, viene nieve. Y entonces ella decía, Señor, pero yo te alabo y te glorifico porque es preciosa, la naturaleza es hermosa, todo lo que has hecho es hermoso. Y ella no tenía techo, lo que era la cocina, solo estaba una habitación donde vivía ella, y esa sí estaba techada. Entonces dice que por la noche nevó y salió a la cocina y vio todo nevado, y abrió la puerta y salió donde estaba el campo lleno de pinos, toda la montaña, todo blanco, precioso, hermoso. Y ella había sembrado una parcela, no con los huertos que tenemos acá arriba nosotros, un poquito más grande, sí. Y pero fíjate qué cosa, ¿no? Yo había conseguido hasta un tractor para arar mi huerto. ¿Tú los has visto, Aleida? ¿Tú subiste? ¿Quién subió allá? Tú subiste. Había conseguido un tractor para arar mi huerto. Me da vergüenza llamarle al pastor y decirle, no traigas el tractor. No sé, me dice, llámale, me dice Silvia. No, me da pena. Y tenía una parcela donde sembraba, y era la cosecha, de ahí iban a comer, porque hay una cosecha al año ahí, por el clima. Entonces ella dijo, Señor, yo te alabo. Yo sé que si no hay cosecha podemos morir, pero yo te alabo. Y doy gracias a Dios por todas las cosas. Y así empezó la ancianita a alabar a Dios. Fue hacia su parcela, que no era tan pequeña, pero era una parcela. Y fue ahí y encontró que todo estaba nevado, menos su parcela. Y por eso la entrevistaron. Porque esa ancianita dio de comer a todo el resto de gente que vivía ahí. No te hablo de pueblos, sino son casitas aisladas que viven en la montaña, así viven ellos. O a veces hasta en cuevas viven. Entonces, porque la gente, el blanco los ha echado, ellos le llaman chavochi al blanco. Los ha echado cada vez más a la montaña, cada vez más a los desfiladeros, y nadie les ayuda. Sí, hubo una llamada tremenda. Hay movimientos evangélicos que lo están ayudando ahora, pero había una llamada de parte del hermano de Marcos Witt, de Jerry Witt, porque estaba muriendo gente de hambre. Había una hambruna. Amado, eso se llama gozo. Y cuando hay gozo, Dios no detiene su mano para bendecir. Cuando busca uno la felicidad, está inconforme siempre. Ahora este coche no está bien, ahora esta otra cosa no está bien, ahora este esposo o esta esposa ya no están tan bien, ahora los hijos ya no están tan bien. O sea, todo te puede molestar, pero el gozo es diferente. El gozo es algo que sale de aquí, del Espíritu Santo. Y cuando sale el gozo del Espíritu Santo, amas aún a los hijos que antes te molestaban tanto, te siguen molestando, los sigues amando y sigues bendiciendo y sigues abrazando, o sigues amando al esposo o a la esposa que te molestan porque dejan los calcetines donde sea, colgados en el árbol de Navidad a veces, ¿verdad? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿Dios quiere que seamos felices? La respuesta es sí, sí quiere que seamos felices. Pero entonces, ¿puedo encontrar la felicidad en la tierra?
Me parece que no. Porque la felicidad depende de las circunstancias que te rodean. Y hasta que no venga lo perfecto, entonces podrás llegar a ser feliz. El problema no está en que seamos felices. No hay problema en ser feliz. El problema llega cuando hacemos de la felicidad la meta que debemos y tenemos que alcanzar. Ese es el problema. Cuando esto sucede, entonces pensamos que Dios existe para que seamos felices. Y esto es un pensamiento peligroso. ¿Por qué? Primero, porque esto asume, cuidado amados, porque hay muchas doctrinas al respecto de que Dios es tu empleado. No, pastor, sí, que Dios es tu empleado. ¿Por qué? Porque si te encuentras en una situación en la cual no tienes felicidad o te produce tristeza, entonces ¿dónde está Dios? Dios, tienes que venir aquí y hacerme feliz a la fuerza. Me tienes que contestar lo que te pido. Oye, Él es el creador del universo. Nosotros somos creación. Oye, sí somos hijos por la fe en Cristo Jesús, pero no dejamos de ser creación de Dios. Y eso de que, oye, yo a Dios solo acudo a Él cuando lo necesito, es el síndrome de la lámpara maravillosa. Dios, te busco cuando te necesito únicamente. Amado, eso no es lo correcto. Dios es digno de ser alabado y adorado siempre, en todo momento, te vaya bien o te vaya mal. Otra cosa es incorrecta, no es bíblica. Tú no puedes estar adorando a Dios por lo que Dios te da. Sí, agradécele y adóralo, pero tú tienes que estar adorando aún si no te da, porque habrá veces en que no te dé. Segundo, muchas veces el obedecer a Dios no nos trae felicidad. ¿Sabías eso? ¿Has llorado tú aquí en España? Si has llorado aquí en España, di la verdad. Di la verdad, pastora. Di la verdad, que te conozco. ¿Desde qué? No, no es cierto. ¿Sabes qué? El obedecer a Dios no te hace feliz, te hace una persona bendecida, fortalecida. Te llena el Señor con su espíritu, pero cosas malas vas a pasar, cosas malas vas a pasar. Oye, el hecho de llegar aquí, cuando llegamos aquí, el rechazo, no de la gente, fíjate qué tremendo, no de la gente no cristiana, porque nosotros desde el principio nos mezclábamos, nos íbamos a los bares, nos metíamos en la conversación de todos. Ellos se metían en la nuestra, porque nosotros no en la de ellos. Felices. Problemas con los cristianos. Nos rechazaron ellos. Nos decían: ¿a qué vienen aquí a España? De misioneros, váyanse al África. Ahí sí necesitan misioneros. Y yo pensando, el África está más bendecida que España. Ojo, ojo. Espiritualmente hay mucho evangelio en el África, mucho evangelio. Es uno de los continentes, junto con Asia, que más se convierte la gente. Y decían: ¿a qué vienes a España? Es decir, cuando la estadística te derrumba y te echa abajo. Pero sí te decían los cristianos, Entonces, mucho rechazo, muchas cosas, Cuando Silvia llegó aquí tenía 6 meses y medio de embarazo. La vio el médico antes de salir y realmente recomendaba que no viajara, pero como Dios nos dijo viajen, viajamos. Yo le dije cuando íbamos a pasar por el aeropuerto: aguanta la respiración y mete el estómago. Porque ya ves, porque luego no te dejan. Y cuando venga la azafata, cuando vengan ahí los hermosos y cuando venga todo, tú te haces como que te echas una mantita encima. Cuando llegamos aquí, nos habían dicho: vengan así, que aquí les conseguimos donde nazca. ¿No es cierto? 8 meses y medio y todavía no veía un médico a Silvia.
8 meses y medio. Y Dios hizo un milagro. Un milagro, Él lo hizo. Claro que obedecer a Dios trae sus consecuencias, a veces agridulces, a veces más agrias que dulces. Mira, vea a Lucas 22:42. ¿Cómo crees que estaba Jesús cuando iba a morir en la cruz del Calvario? Riéndose. Clávenme. ¿Tú crees que estaba así? ¿Tú qué piensas de eso? Porque a veces ni siquiera lo pensamos, ni siquiera nos imaginamos lo que Jesús padecía, porque ni siquiera lo estaban clavando en la cruz. Y dice la palabra que estando en agonía, oraba más intensamente. ¿En qué estado estaba? Todavía no estaba clavado en la cruz, ojo. Él estaba obedeciendo al Padre. Él estaba camino a la cruz. Y era sufrimiento en su vida. Debería estar contento. Si cuadramos eso, mira, obedece a Dios para que seas feliz. ¿Sabes qué? Pues Jesús se equivocó entonces, porque Él estaba obedeciendo al Padre, ¿sí o no? Camino a la cruz era la obediencia al Padre. Eso dice Filipenses. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en la vida de Jesús? Porque dice que se despojó a sí mismo. Estoy leyendo, no lo busque, Filipenses 2:7. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Oye, ¿cuál es la felicidad entonces? Sí, que ¿a quién le gustaría que lo mataran? Es que el Señor mismo dijo ahí en oración al Padre, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si podemos evitar esto, Padre, lo evitamos. Era su humanidad, porque Jesús era hombre y era Dios, y la humanidad la tenía, y tenía su cuerpo humano, sufría, sangraba, etcétera. Y estando ahí, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Sabes qué? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Diciendo: Señor, yo te voy a obedecer, Padre, yo te voy a obedecer. ¿Crees que Jesús estaba feliz cuando lo estaban matando o clavando en la cruz? ¿O había, cuando lo clavaban, qué era lo que hacía? Yo creo que él debe haber tenido quejidos de dolor. De dolor. ¿Por qué? Porque era un cuerpo vivo como el nuestro. Pero ¿qué dice Hebreos 12:2? Y ahí sí búscalo, por favor. Si no, aquí nos pondrá rápidamente David. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, había gozo en Jesús a la hora de morir. No había fiesta, no había felicidad, no había petardos, pero había gozo. ¿Por qué? Porque él veía puesto el gozo por delante. Decía: voy a ver la salvación de la gente, de los seres humanos. Voy a ver la salvación de millones de seres humanos. No solo los que vivían en aquel entonces, sino los que llegamos a vivir después. Y no solo los que vivieron en aquel entonces o después, sino los que habían muerto y vivido en el Antiguo Testamento. Porque él dice que bajó a las profundidades y llevó cautiva a la cautividad. Entonces hay algo grande que se gestó ahí, pero no era felicidad, sino era un gozo diferente. Tú puedes vivir circunstancias difíciles y tener gozo dentro de tu corazón, porque el Espíritu Santo mora en ti. El gozo del Señor también lo puedes tomar de la presencia de Dios.
El Salmo 16:11, no lo busques, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando nuestra meta es agradar a Dios, sabiendo que Él es la fuente de nuestro gozo, creamos en nosotros una perspectiva divina. Empezamos a entender que se puede vivir una vida absolutamente llena de gozo sin un solo día de felicidad. La gente enferma. Mi abuela, que era de Jaén, cuando llegaron a México, mi abuelo se fue y se llevó a sus padres, se llevó a su esposa. Luego fueron llegando familia ahí, porque las cosas les iban bien. Pero mi abuela, llegando, le compartieron la palabra de Dios. Un par de misioneros mexicanos, en aquel entonces, te estoy hablando de los años 20, que emigraron. Y dice que, me contaba mi abuela, que ese par de misioneros mexicanos llegaron y predicaban la palabra de Dios. Ellos no tenían vehículo. Imagínate, cuando Silvia y yo íbamos, ¿en qué año sería? En el 94, abrí la iglesia allá en la montaña, en la sierra. En el 93 íbamos. ¿Y sabes qué? Se nos estropeó la furgoneta en que íbamos y por la noche aullaban los lobos. O sea, imagínate en los años 20 cómo estaría aquello, que no había caminos y no había carreteras. Y dice que iban andando por el bosque para llegar a los pueblos y se quedaban a dormir ahí. Los hermanos Juárez nunca tuvieron hijos naturales y todos eran espirituales, porque ellos llegaron con mi familia. Les impactó tanto el hecho, porque dice que los españoles difícilmente se convierten, pero yo te voy a decir que no es cierto. Pero porque no es así. ¿Sabes qué? Les impactó tanto el testimonio de esta gente que se convirtieron todos, los abuelos, los bisabuelos, los abuelos. Mi abuela se convirtió, y cuando se convirtió se enfermó de artrosis y quedó inválida, no podía caminar. ¿Sabes qué? Iba el cura, que también es español, y le gritaba desde afuera: está así porque te cambiaste de religión. Y yo le decía: abuela, ¿con qué le tiras? ¿Con qué le tirabas? No, pues no podía, tenía su manita así. Y decía: no. ¿Y qué le decías? Al menos vete a tu casa o dile algo. No, decía: no, yo no me cambié de religión, me encontré con mi Salvador Jesucristo. Eso era lo que le gritaba allá de dentro de él, pero no podía andar. Imagínate, murió siendo inválida. Y yo te pregunto, si la felicidad es estar bien de salud, porque no decimos, mientras no falte la salud, mientras no falte trabajo, mientras no falte pues dinero, también hay que meterlo, ¿no? Digo, porque eso cuesta la pantalla esa redonda. O sea, mientras no falte todo eso, todo está bien. Amado, ¿sabes qué? La salud te puede faltar, pero mi abuela tenía gozo. Ella no era una mujer amargada. Silvia la conoció, era una mujer, una guerrera de oración. Si yo llegaba a los 15 años, estaba ahí sentada, y como yo sabía que no se podía levantar ni lanzarme una muleta o algo, yo le decía: abuela, que Dios no existe, le gritaba yo así a mi abuela. Y que no sé qué, hijo. Y yo: sí, que no existe. Empezaba a decirle cosas así, y me decía: tú serás el primero que se convierta y el primero que sirva a Dios. Y yo: no, que va. Y me iba todo enfadado, porque me daba con eso, me molestaba. Y pues soy el primero que sirve a Dios en casa. Esto es así. Entonces, cuando la abuela cristiana te diga algo, ya está sellado todo, profetizado y cuanta cosa. O sea que los nietos de la pastora, ya sabe, ella les profetiza y se acabó el asunto. La felicidad es efímera, el gozo es eterno. Lo más importante es entender que el gozo es muchísimo más y mejor que cualquier felicidad que podamos tener en este mundo. No hay problema con ser felices, pero el gozo sobrepasa cualquier expectativa que se tenga de la felicidad. Porque no quiere decir que ahora te amargas porque tienes buen trabajo. No, has tenido un buen trabajo, eres feliz, pero es un momento.
hasta que te empiezan a pedir horas, ¿sí? Es así, o sea, tienes un coche nuevo, ¡ay, qué felicidad! Estás muy contento y eres feliz hasta que te empieza a fallar. Pues vive feliz el tiempo que puedas vivir feliz. El problema no es ese, el problema es que mantengas un gozo eterno en tu corazón, para que no te hundas, para que no te amargues, para que estés siempre gozoso a pesar de las circunstancias. Esto no quiere decir que vas a llegar con una máscara, con una sonrisa pintada. No, eso también a veces es falsedad. Sí, decía, oye, ¿cómo está? Pues estoy como puedo, pero no me hundo ni me vengo abajo, ¿sí? Aunque en ocasiones nuestro gozo produce felicidad, lo importante es que nuestra felicidad no sea nuestra meta. No sea nuestra meta. Por esta razón, nuestra esperanza es que el gozo que viene de saber que somos salvos, de que hemos creído en lo correcto, de que el Espíritu Santo está produciendo el carácter de Jesús en nosotros, de que su presencia, cada vez que entramos en su presencia, podemos llenarnos de ese gozo, de que tenemos una vida eterna segura en Cristo. Jesús sea el que nos mueva a obedecerlo, a pesar de nuestros ánimos cambiantes, amado. Lo importante es que el gozo del Señor esté en tu vida, porque eso generará fuerza para que sigas viviendo cuando vengan los tiempos malos, porque habrá tiempos buenos y tiempos malos, pero si el gozo del Señor está en ti, tendrás fuerza para seguir adelante. Vamos a orar. Silvia, pasa, preciosa. No puedes permitir que la tristeza se apodere de ti.